tal? Dios le bendiga ricamente. Estoy hablando de señales. Cuando Jesús habló de su venida, Él dio señales. Las señales que dio Jesús las podemos entender. Porque si no las podríamos entender, sería un acertijo. Ahora, Él no se ha dedicado a los acertijos. Él nos transmitió señales. Pero yo le quiero decirles a todos ustedes que jamás Jesús dio fechas de su venida. En 2 oportunidades Jesús dice, cuando habla de los últimos acontecimientos, dice que tengan cuidado justamente con eso, de dar fechas. ¿Y quiénes son los que dan fechas? Días, meses, años. Y nosotros lo leemos en las historias. Los hombres. Algunos de ellos, titulándose grandes y grandes profetas, que recibieron revelación de Dios y le profetizaron fechas. Y yo me imagino que es lo que dijo Dios. Yo a estos profetas yo no le mandé a profetizar. Ellos están profetizando. ¿Y con qué espíritu? Con espíritus de error. Porque los espíritus de error parece que nos llevan por buen camino, pero nos llevan por camino equivocado. Entonces, los hombres se han equivocado. El Espíritu de Dios nunca se equivocó. Jesús jamás se equivocó. La palabra de Dios jamás se equivocó. Sí, jamás se equivoca. Es palabra de Dios. Ahora, hay gente que se alteran las cosas espirituales, se transforman y se van a un costado. Dicen lo que Dios nunca dijo, lo dicen. Y eso se exaltan, se van como un hemipléjico. Vio que la persona hemipléjica que tuvo un ACV o 2 tiene que tener cuidado porque siempre queda afectada una parte y se tiene que cuidarse mucho hasta rehabilitarse. Por eso la Biblia dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te apartes ni a la derecha, no te apartes ni a la izquierda. Mira el lugar que Dios te ubica. Si uno se aparta para un lado o se aparta para el otro, yo lo considero una hemiplegia espiritual. Se va para un costado. Y hay otros que se fueron para el otro costado y dicen, Jesús no va a venir, esto es una cosa de fábula, la tierra siempre existe, ya se van a regenerar, va a haber un paraíso acá, va a ver que cuando aparece, va a ser todo fenómeno. Yo cuando daba mis primeros estudios, me venían y me decían, gente que estaba en la universidad, me decía, no, se va a regenerar todo, todo va a estar lindo, vas a ver, acá no necesitamos ninguna otra cosa, todo va a estar muy bien, pero vamos de mal en peor. La Biblia da señales, Jesús dio señales. Le quiero hablar de una de ellas. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe lo que significa esto? Violencia. Violencia. ¿Por qué? Y le voy a explicar luego el por qué. El Espíritu Santo acá
revela, es una palabra profética, pero eso es una palabra verdaderamente profética de Dios, que la humanidad será sacudida en sus fundamentos morales y físicos. Nos advierte este mensaje profético de que serán tiempos difíciles. Ahora, cuando fue escrita esta palabra, había tiempos difíciles, pero esto va en aumento. Va a llegar un momento muy, pero muy terrible, que no hay manera de explicarlo cómo va a ser, pero va a ser terrible. Para explicar este pasaje de que vendrá tiempos peligrosos, los expositores bíblicos nos llevan como ejemplo a San Mateo capítulo 8, verso 28, donde se nos dice que Jesús se encontró con 2 endemoniados de Gádara, los cuales salían de los sepulcros, y noten ustedes que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, eran peligrosamente violentos. Uno de ellos, que se le ataba con cadenas, rompía las cadenas. Esta palabra se aplica, la misma palabra, que en los días, postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Acá nos lleva a la violencia, como en la época de Noé. Dios miró la tierra, estaba plagada de violencia. Violencia era la palabra que estaba allí arriba de todo, del vocabulario. Así será la época. Ahora, esta es una palabra profética de los últimos tiempos que nos da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. El ataque, la fuerza que acá dice, del ataque va a ser devastador de estos espíritus, de estos demonios, va a ser terrible, devastador. Y quiero decirle que para las personas que han perdido el propósito de vida porque no tienen a Jesús en su corazón, eso va a ser malo. ¿Por qué? Porque los resultados son terribles. Y este ataque devastador, una de las cosas, primero le dije sobre los mismos cimientos de la moral de la humanidad, también sobre lo físico, pero no se olvide usted, el ataque va a ser muy fuerte contra la palabra inspirada de Dios. Porque uno de los ataques grandes que hoy sucede en el modernismo, no necesitamos la palabra del Señor, no la necesitamos para nada. Y la otra, y si la tenemos, es un libro común, o si no la necesitas, y por el otro lado es una palabra común, no ejerce nada. Eso es un ataque muy fuerte contra la palabra inspirada de Dios. Yo no digo que la voy a defender, Dios la defiende a través de su Espíritu Santo. La palabra siempre permaneció. Voy a continuar con este tema. Te transmito la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.